Las ligas mayores de béisbol se trata de una de las competiciones más ricas en historias, momentos e íconos en todo el mundo. El béisbol está en constante cambio, e incluso en una época donde en muchos países su popularidad está en declive, no se puede negar que el rey de los deportes sigue teniendo un encanto muy especial. Tras la participación de México en el pasado Clásico Mundial de Béisbol, mi afición por el juego se encendió de nuevo, y en estas primeras semanas de la temporada 2023 he estado bastante más al pendiente de lo que sucede que en años pasados. Parte de este fanatismo renacido es querer dedicarle al rey de los deportes un iceberg aquí, en F24, aunque este será un poco diferente a los icebergs que se han visto previamente en este canal. He recopilado 100 historias sobre el béisbol, y episodio tras episodio conoceremos los personajes, los íconos, los momentos y las historias bizarras que han pasado en la Liga Americana, en la Liga Nacional e incluso en algunas de estas en otros países. Aquí no habrá niveles, serán 10 historias por episodio, cuyo orden no tienen relevancia. Simplemente son 100 historias que nos ha dejado el béisbol con el pasar de los años. Así que comencemos. Este es el iceberg del béisbol. 100 historias del rey de los deportes. El béisbol es posiblemente el deporte que más cambia dependiendo de la época en la que lo estás viendo. El deporte es completamente diferente si ves un partido de 1975 y uno del 2015. Eso sí, la época más curiosa de todas estas, sin duda es la que se vivió en las primeras décadas del siglo XX, con la llamada Dead Ball Era. Con un béisbol completamente enfocado al picheo, y hasta cierto punto injusto para los peloteros de poder en el bat, esta época fue caracterizada por poca ofensiva, manipulación de la pelota de parte de los pitchers, con lanzamientos que ahora son prohibidos como la speedball, y parques de pelota que hacían casi imposibles los home runs. La era terminó con la llegada de Babe Ruth, cuyos números eran casi inhumanos al momento de su llegada a la liga. También existen teorías sobre cómo fue la misma MLB la que cambió las dimensiones y el tamaño de la pelota en secreto para aumentar el poder ofensivo, el espectáculo y por ende las asistencias a los parques. Otra época del béisbol que fue totalmente opuesta a la anterior fue la que se vivió entre mediados de los 90s y principios de los 2000s, cuando los números de home runs y de bateadores poderosos en las mayores tuvieron un aumento bastante considerable. Bateadores como Mark McGwire, Alex Rodríguez, Sammy Sosa y Barry Bonds, quienes ya eran bateadores de gran nivel, comenzaron a desafiar las marcas jonroneras existentes de la época, rompiendo récords en las ligas nacional y americana. ¿Cuál fue el motivo de tan radical cambio en la forma de jugar en las mayores? ¿Los esteroides? Las respuestas son los esteroides. El problema de los esteroides en el béisbol fue tan grande que según una lista de la misma liga, 89 peloteros se encontraron envueltos en la utilización y compra de esteroides ilegales en el deporte. Esta situación ha evitado la entrada al Salón de la Fama de jugadores históricos de esta época, como el antes mencionado Barry Bonds y el pitcher Roger Clemens. Otra consecuencia de los constantes cambios por los que ha pasado el rey de los deportes es que muchas de las marcas impuestas en años pasados se han vuelto completamente irrompibles con el estilo de juego de hoy en día. Algunos ejemplos de récords irrompibles son el de más victorias de un pitcher en una temporada, impuesto por Charles Rathburn en 1884 con 60. Para ponernos en contexto, el pitcher con más victorias el año pasado fue Kyle Wright de los Bravos de Atlanta, quien solamente tuvo 21. El récord de más home runs en total también es muy difícil de romper, con 762, un promedio de 38 al año por 20 años. Y el récord de más bases robadas de Rickey Henderson, quien en toda su carrera totalizó 1406 robos, es otro de estos ejemplos. Ningún otro jugador llega a las 1000.
José Fernández era uno de los pitchers con más promesa en todas las ligas mayores. En su primera temporada, no solo ganó el premio Novato del Año, también quedó en tercer lugar en las votaciones por el premio Cy Young, que premia al mejor pitcher del calendario. Fernández iba en ascenso, convirtiéndose en el abridor estelar de los Marlins de Florida para la temporada de 2014, puesto que mantuvo en el calendario de 2016. La madrugada del 25 de septiembre de aquel año, Fernández falleció en un accidente de bote cerca de las costas de Miami Beach, siendo esta una de las tragedias más grandes en la historia de las ligas mayores. Los Marlins cancelaron su juego de aquel día frente a los Bravos de Atlanta, regresando al diamante un día después ante los Mets de Nueva York en un partido dedicado a la memoria de José. El momento más emotivo se dio con el primer bateador del juego para los de Miami, ya que Dee Gordon mandó una pelota hasta el segundo nivel de las gradas, comenzando a llorar mientras rodeaba las bases, siendo el productor de la primera de 7 en un triunfo de los de Miami, 7-3 aquella noche. Las mascotas se han vuelto una gran costumbre en el mundo del deporte, y aunque estas no son exclusivas del béisbol, el rey de los deportes tiene uno de los mejores ejemplos de lo que una mascota deportiva debe de ser. La mascota de los Phillies de Filadelfia, The Phillie Phanatic, se ha convertido en un ícono del béisbol y ha trascendido más allá del deporte en la cultura pop. Gracias a su bastante llamativo look y sus acciones en medio de algunos partidos, que incluso le han costado expulsiones algunas veces, The Phillie Phanatic se ha ganado el cariño de gran parte de la afición, no solo de la ciudad del amor fraternal, sino de todo el béisbol. Para conocer la historia de la maldición del Bambino, nos tenemos que mover hasta el año de 1920, cuando Babe Ruth, en ese entonces jugador de los Medias Rojas de Boston, era vendido a los Yankees de Nueva York para financiar una producción de Broadway del entonces dueño de los Medias Rojas, Harry Frazee. La maldición indicaba que después de esta venta, los de Boston no ganarían una serie mundial nunca jamás. Y así parecía que sería. El equipo de Boston no lograba ganar la grande desde 1918, mientras que en ese tiempo el equipo al que fue vendido Ruth, los Yankees, se habían convertido en el equipo más exitoso de todo el béisbol mundial. La maldición llegó a su fin en el 2004, cuando los Medias Rojas vinieron de atrás en la serie de campeonato de la Liga Americana ante los mismos Yankees, quienes ganaban la serie 3-0, terminando esta 4-3 para el equipo de los Medias Rojas, así asegurando su boleto al Clásico de Otoño, en el cual barrieron a los Cardenales de San Luis, rompiendo la sequía de campeonatos y la maldición del Bambino 86 años después de que ésta iniciara. La maldición del Bambino es solo una pequeña nota en la histórica rivalidad de más de 120 años que tienen los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston, quienes protagonizan la que probablemente es la rivalidad más pasional de todo el deporte estadounidense. Remontadas históricas, juegos legendarios, peloteros excepcionales, peleas, leyendas, mitos y dos aficiones de gran convocatoria protagonizan la rivalidad más famosa en el mundo del béisbol, la cual al día de hoy tiene un historial que favorece a los Bombarderos del Bronx, que han ganado 1.234 partidos y han perdido 1.013. Los Cachorros de Chicago son los no tan orgullosos poseedores de una de las marcas más famosas en la historia del deporte, gracias a que pasaron 108 años sin poder ganar una serie mundial. Más de un siglo sin festejar un campeonato llevó a muchos años de frustraciones y de llameritos, siendo uno de los más recordados el que se dio en la serie de campeonato de la Liga Nacional del 2003 cuando enfrentaron a los Marlins de Florida. El incidente se dio en la octava entrada del juego 6, en el que los Cachorros se encontraban a un triunfo de llegar al Clásico de Otoño. Con la pizarra 3-0 en favor de Chicago, un elevado comenzó a volar hacia el territorio de foul del jardín izquierdo. El jardinero Moisés Alou tenía la pelota controlada, lo que representaría el segundo out de esta entrada.
Fue en aquel momento cuando el aficionado Steve Bartman interfirió con la atrapada de Alou, evitando el out de su propio equipo y cambiando el transcurso del partido aquella noche. Los Marlins procedieron a anotar 8 carreras sin respuesta después de la intervención de Bartman, quien tuvo que ser desalojado de Wrigley Field por su propia seguridad. Al día siguiente, los Marlins ganaron el juego 7 de la serie y calificaron a la Serie Mundial, la cual eventualmente ganaron. Bartman se convirtió en un enemigo público en la ciudad de Chicago, siendo culpado de la imposibilidad del equipo por romper la racha que entonces era de 95 años sin ser campeones. Años después, cuando los Cachorros finalmente lograron poner fin a la racha sin títulos en el 2016, Bartman recibió un anillo de campeón como muestra de apoyo y de gratitud por todo lo sucedido 13 años antes. El 4 de julio de 1932, el Dugdale Park de Seattle se incendió por completo, llevando a una serie de eventos que terminaría con el origen de los Marineros de Seattle en el año de 1977. El incendio de Dugdale no fue un simple accidente, fue un acto premeditado por Robert Bruce Driscoll, quien 3 años después de lo sucedido, en 1935, admitió ser culpable de más de 140 incendios en el área de Seattle, incluyendo entre ellos el de Dugdale Park. El incendio llevó a que Emil Sick comprara el equipo de la ciudad, que jugaba en las ligas menores, los Indios de Seattle, también conocidos como Rainiers, y les construiría un nuevo parque. Sick Park era reconocido como uno de los mejores parques de las ligas menores, lo que terminó por darle una franquicia de ligas mayores a Seattle en el año de 1969. Este equipo no eran los Marineros, sino los poco conocidos Pilotos de Seattle, quienes solo jugaron la temporada de 1969 en un bastante deteriorado Sick Park. Para 1970, el equipo dejó Seattle y se fue a Milwaukee, convirtiéndose en los Cerveceros, mudanza que llevó a algunos problemas legales entre la ciudad de Seattle y la MLB. Los pleitos terminaron en 1976, cuando la ciudad de Seattle, ya con un nuevo estadio multiusos, el Kingdome, consiguió una nueva franquicia, con el nacimiento de los Marineros. Pete Rose es uno de los mejores jugadores en la historia de las grandes ligas, con una gran habilidad para conseguir hits. Rose tiene el récord de más hits en la historia de las mayores, con un total de 4.256 a lo largo de sus 23 años de servicio. A esto le tenemos que agregar que Rose es un 17 veces All-Star, un 3 veces ganador de Serie Mundial, el MVP de la Liga Nacional de 1975, entre muchos otros premios. Aunque entre todos los reconocimientos que ha logrado Rose, falta uno que es muy notorio. Pete Rose no es miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Esto se debe a su presencia en la lista de inelegibilidad, o en español, que está vetado de por vida del béisbol. Este veto llegó en 1989, luego de que varios reportes indicaran que Rose solía apostar en partidos de béisbol, algo que podría arruinar la integridad del juego. El problema se hizo mayor cuando se reportó que Rose apostaba en los partidos de los Cincinnati Reds, equipo del que él mismo era manager. Por este motivo, Rose fue vetado de la liga y del Salón de la Fama, y aunque ha intentado en más de una ocasión conseguir que el veto fuera levantado, al día de hoy no lo ha conseguido. Estas fueron las 10 primeras historias del iceberg. Faltan 90 más, así que si quieres estar enterado al momento de que se suban, te recomiendo que te suscribas al canal y que actives la campanita. También te recomiendo que compartas y le des like al video para darle más difusión y que más personas encuentren este increíble mundo que es el béisbol. Yo soy F24 y te veré en el próximo video.